Nada, gracias a Javier por la invitación. Espero que todos me escuchen bien. Al parecer de repente como que se cortaba mi transmisión, entonces si se corta, pues me avisan, ¿no? Para ponerme al tiro. ¿Va? Bueno, pues voy a platicarles un poco sobre factorizando isometrías y trenzas. Realmente no son resultados que esté trabajando ahora, sino solo son resultados conocidos. Y en particular quería llegar a platicarles de unos resultados que salieron el año pasado, antepasado, sobre los grupos de Coxeter en el caso, bueno, de los grupos de Artin en el caso euclidiano, pero no sé si me alcance el tiempo, entonces voy a platicarles esencialmente cuáles son las relaciones que hay entre los grupos de trenzas, los grupos de Artin y los grupos de simetría, ¿no? Que en este caso van a ser grupos de Coxeter. ¿Sale? Bueno, entonces empezamos, es más o menos el plan de la charla. Voy a platicarles el teorema de Cartan-Dieudonné. Voy a decirles los grupos de reflexiones, un poco de los grupos de trenzas y la teoría de Garza, que es lo que va a engarzar los grupos, cómo se factorizan los grupos de trenzas a partir de los grupos de simetrías. Bueno, eh, estamos en Rn, tenemos un espacio métrico y lo que queremos hacer, lo que nos dice el teorema de Cartan-Dieudonné, es que cualquier isometría es el producto de a lo más n más 1 reflexiones. Y este es un teorema muy bonito y me gustaría como probarlo. Eh, entonces, bueno, pues una isometría pues es claro lo que es. Tenemos una métrica, bueno, tenemos una forma bilineal y tenemos una métrica en Rn. Entonces, una isometría es un mapeo, una función que va a preservar las distancias. Los hiperplanos, como tenemos esta forma bilineal, pues están completamente determinados por un vector, ¿no? Si tenemos un vector, un hiperplano, en este caso homogéneo, son todos los puntos que son ortogonales a este vector, bajo esta forma bilineal. Y una reflexión, pues es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Tenemos el hiperplano y pues movemos complemento ortogonal, ¿no? A través de esa formulita, ¿no? De manera ortogonal. Y esto pues es una isometría. Entonces, el teorema es este. Toda isometría es la composición de lo más n más 1 reflexiones. Y para probar esto, vamos a utilizar un pequeño lema. Este lema básicamente nos dice cómo se construye la isometría, cómo se construye la factorización de la isometría. Entonces, nos fijamos en K puntos, ajá, bueno, en dos caeadas, ¿no? En dos conjuntos de K puntos, de tal manera que entre ellos, a pares, equidistan, ¿sí? Es decir, se cumple esta condición. Entonces, lo que nos dice es que existe una isometría que es a la composición, es a lo más una composición de K reflexiones. Y la prueba de esto es muy fácil a través de inducción sobre K. Entonces, vamos a suponer que existe una isometría para K menos 1 puntos. Para una isometría que manda los primeros K menos 1 puntos y los siguientes K menos 1 puntos. Y que phi, bueno, y que phi prima es el producto de lo más K reflexiones. Entonces, si esta isometría fija el último punto, el punto AK, si manda el AK en el punto BK, pues ya acabamos, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Pero si no lo fija, entonces lo que podemos hacer es fijarnos en el plano bisector, ¿ya? El plano bisector, pues van a ser todos los puntos que equidistan de BK y de phi de BK, de phi de AK, ¿ya? Entonces, este va a ser el plano bisector. Aquí lo podemos ver, aquí en rojo. No sé si puedo acercar esto. Ahí está, ¿no? Este es el plano bisector. Entonces, lo que vamos a hacer es primero fijarnos
que todos los puntos que teníamos anteriormente están fijos o que pertenecen a este plano, ¿no? Y eso lo vemos, pues es muy fácil verlo. Agarramos un punto, uno de los puntos BI, y nos fijamos en su distancia. BI, como estos son los K menos un puntos anteriores, son la imagen de una I. Entonces, aquí están, ¿ya? Y tenemos esto. Entonces, tenemos esta igualdad, una isometría. Entonces, pues esto como por lo mismo ya sigue funcionando y pues al final tenemos que son los puntos que estábamos buscando, ¿no? Entonces, al final vemos que RH, la reflexión que fija al hiperplano, fija, fija H, evidentemente, y por lo tanto también va a fijar a todos estos puntos. Cuando lo aplicamos, pues fija a todos estos puntos, a todos los BIs, y manda el AK al BK, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo aquí es, pues estamos construyendo la isometría que buscábamos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora que sí que toda isometría de verdad sí es una composición de a lo más n más un reflexiones, ¿no? Tomamos una isometría phi. Si phi es la identidad, pues ya acabamos, ¿no? Si phi no es la identidad, entonces existe al menos un punto que que no es fijado por ella, ¿no? Entonces podemos hacer lo mismo, agarramos un hiperplano, agarramos el hiperplano bisector entre A y su imagen, que es este, eh, y nos fijamos que en realidad todos los puntos fijos de phi están contenidos en este hiperplano. Ujú. Para ver esto, pues agarramos un punto fijo y hacemos lo mismo, ¿no? Nos fijamos en la distancia entre A y B, bajo phi de A, phi de B. Como phi de B es un punto fijo, pues entonces se sigue preservando la distancia, ¿no? Entonces, todos los puntos fijos de la isometría están en este hiperplano. Eso es como importante, ¿no? Todos los puntos fijos de la isometría están contenidos en un hiperplano. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es restringir la isometría al hiperplano, ¿ya? Cuando restringimos la isometría al hiperplano, tenemos dos sopas. Si fija todo el hiperplano, entonces la isometría no le queda de otra más que ser una reflexión. Y es la reflexión a lo largo de... Si por el contrario, no sabemos qué pasa, entonces agarramos n puntos, n más un puntos, no coplanares, y nos fijamos en sus imágenes. Y lo que vamos a hacer es aplicar el lema que probamos hace ratito, ¿no? Este lema, pues, sigue cumpliendo las condiciones. Bueno, agarramos estos dos conjuntos n más un puntos. Estos puntos cumplen la condición del lema. Entonces nos dice que existe una isometría que manda a todos los primeros puntos, a todos los puntos de A, a las imágenes, ¿no? Y que es a la composición, a lo más la composición de animación reflexiones. Entonces lo único que hacemos es multiplicamos por la izquierda y nos fijamos que en realidad esta isometría va a fijar los n más un puntos. Es decir, estos n más un puntos están en los puntos fijos, en el conjunto de puntos fijos de la isometría, de esta isometría que es la composición, pero son no coplanares. Y ya habíamos dicho que los puntos, si no era la identidad, los puntos fijos estaban contenidos en un hiperplano. Entonces, como que tenemos una contradicción. Entonces, esto quiere decir que esta composición sí es la identidad. Y pues al ser la identidad, pues esta psi, es la que estábamos buscando, ¿no? Bueno, entonces, pues con esto tenemos que en realidad toda isometría es a lo más la composición de n más un reflexiones.
Y esto es bonito y lo presento de esa manera porque a mí lo que me interesan son las reflexiones. Ajá. Y lo que en donde me voy a enfocar es en los grupos generados por reflexiones y en particular los grupos que son discretos generados por reflexiones, ¿no? Entonces, para ver cómo son los grupos discretos generados por reflexiones, pues fijémonos cómo se comportan las reflexiones, la multiplicación de reflexiones entre ellos, ¿no? Entonces, pues un ejemplo que pues todos debemos conocer más o menos, es las simetrías del poliedro, ¿no? De los poliedros, el grupo diédrico. Pues este objeto pues tiene dos tipos de, de simetrías, rotaciones, y tiene reflexiones, ¿no? Entonces podemos rotar todos los ejes, podemos rotar todos los puntitos y podemos reflejarlos, ¿no? Los vértices. Uh-huh. eh, y lo que sí tenemos es que cuando componemos dos reflexiones que se intersectan, uh-huh, dos reflexiones que se intersectan, esto siempre nos va a dar la rotación, ajá, siempre nos va a dar una rotación que es con el eje, la intersección, ajá, la intersección de los dos hiperplanos, bueno, en este caso el punto, ¿no? Este punto que son la intersección de estas dos líneas, y el ángulo va a ser dos veces el ángulo que hay entre estos hiperplanos. Es mucho más fácil trabajarlo cuando trabajamos con los vectores que definen los hiperplanos, ¿no? Podemos ver el ángulo que hay entre los vectores que definen los hiperplanos y esto nos va a dar la rotación, ¿ya? Entonces, pues esto siempre pasa, ¿no? Cuando tenemos dos hiperplanos y hacemos dos hiperplanos que se intersectan y hacemos la composición de estas dos reflexiones a lo largo de estos hiperplanos, siempre nos da una rotación, el ángulo del doble de que hay entre ellos, ¿no? Y bueno, en este caso, en el caso del poliedro, ¿no? Pues tenemos la presentación, que es la presentación del grupo diédrico. Aquí la tenemos abajo, que es la presentación de Coxeter. Tenemos dos generadores. Los dos generadores van a ser estas dos reflexiones. Uh-huh, estas dos reflexiones. Y aquí está la relación de que son involuciones. Y la composición producto la rotación, ¿no? La rotación de los vértices, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo más básico del grupo de Coxeter y que más o menos todos no lo hemos topado alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces, lo que es muy interesante es que en realidad, cuando pensamos en grupos de Coxeter, cuando pensamos en grupos generados por reflexiones, las relaciones que hay entre estos generadores, en las relaciones que hay, los ángulos que hay entre las raíces, bueno, entre los vectores, entre los hiperplanos que generan el grupo, nos van a dar las relaciones que hay. Uh-huh. Entonces, podemos codificar, voy a introducir aquí lo que es un grupo de Coxeter, podemos codificar la presentación o podemos codificar toda la información bueno, codificar todas las relaciones que hay entre los elementos, entre los generadores, a partir de lo siguiente, a partir de una gráfica. Uh-huh. Lo primero que vamos a hacer es definir un producto de letras. Uh-huh. Estamos hablando de letras, estamos hablando de presentaciones, entonces vamos a definir este producto, ABM, ¿no? Entonces ABM va a ser hacer el producto AB, M veces. Uh-huh. Entonces, cuando M es par, pues tenemos que va a ser AB a la K. Y cuando M es impar, pues este va a ser AB a la K por A, ¿no? Entonces, esto esencialmente lo que te el producto A, así N veces, ¿ya? Vamos a tener M letras en este producto.
Y la gráfica de Coxeter va a ser de la siguiente manera. Los vértices, vamos a tener un conjunto de vértices, y las aristas, vamos a tener tres tipos de aristas. La primera tipo de arista va a ser no arista. Es decir, cuando tenemos que dos vértices no hay una arista, vamos a poner una etiqueta, que va a ser 2. Cuando hay una arista sin etiqueta, vamos a poner una etiqueta igual a 3. Y cuando hay una arista con una etiqueta con un número, este número puede ser entre 3 y el infinito, entonces pues esa va a ser su etiqueta, ¿no? Y esto lo que nos va a codificar es la presentación de un grupo. La presentación va a ser la siguiente. Los generadores van a ser los vértices de la gráfica y las relaciones van a estar dadas por las aristas que hay entre los vértices. Entonces, por ejemplo, si tenemos la arista S y T que no tiene arista, entonces la relación va a ser MST es igual a 2. Entonces aquí quedaría AB igual a BA. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, se invierte. Entonces quedaría AB es igual a BA, que en este caso pues es la conmutación. Y como es grupo de Coxeter, pues aquí tenemos su involución. Entonces vamos a decir que un grupo, que una gráfica es irreducible si es conexa. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestra gráfica serían dos vértices conectados por una arista con etiqueta N. ¿Ya? Bueno, entonces estos son los grupos de Coxeter. Y lo interesante es que todos los grupos de Coxeter, bueno, los grupos de Coxeter, todos los grupos generados por reflexiones son grupos de Coxeter. Y las relaciones están dadas por la relación que hay entre los ángulos. Entonces, si tenemos estos grupos de Coxeter van a ser finitos o de tipo esférico si si actúan sobre la esfera, si generan un teselado sobre la esfera. Eso quiere decir que actúan geométrica e irreduciblemente, fijando el cero, y esta cosa es finita, ¿no? Entonces, estos grupos están bien clasificados. Estos grupos están dados por estos diagramas de Dynkin, por los diagramas de Dynkin, donde el índice nos dice dimensión de la esfera. ¿Ya? Entonces, el índice nos Bruno, a dice la veces se dimensión corta de la la esfera. comunicación. Entonces, un ejemplo de esto, a ver, Entonces, ustedes si me quitas dicen, la imagen, a lo mejor tienes mejor banda de ancha para la ya, a voz. ver, les voy a quitar mi video, ya. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, síguele. Bueno, entonces, estos son los grupos de Coxeter finitos. Entonces van a ser finitos sí y solamente sí actúan en la esfera geométrica e irreduciblemente. De alguna manera lo que nos está diciendo es que tenemos un teselado sobre la esfera, ¿no? Una pieza fundamental y esto nos está rellenando toda la esfera, ¿no? Entonces un ejemplo de esto, pues es B3. Aquí la esfera la podemos ver como el cúbito. Y está actuando los generadores de B3. Aquí tenemos B3. Sería 1, 2, 3 y un 4 aquí, ¿no? Entonces, los hiperplanos que nos están generando a B3 son estos, ¿no? El amarillo, el azul y el rojo. Entonces, si nos fijamos en los ángulos que hay, podemos verificar pues que son exactamente los que esperamos, ¿no? Este 4 nos dice que es un ángulo de pi entre 4 y el otro, este segundo arista nos dice que es pi entre 3 y el que no hay arista entre el 1 y el 3 nos dice que es pi medios, ¿no? Entonces, aquí están los ángulos. De hecho, los podemos ver mejor en la celda, ¿no? Entonces, estos son este es el caso de B3, ¿ya? Entonces aquí tenemos los hiperplanos, ¿no? No sé si se alcanzan a ver bien. Bueno.
Estos son los grupos de tipo esférico. Ujú. Entonces, a partir de esta presentación que tenemos, podemos definir lo que son los grupos de Artin-Tips o grupos de trenzas generalizadas. Ujú. Los grupos de trenzas generalizadas se van a definir muy parecido a como lo tenemos los grupos de Coxeter. Tenemos la gráfica de Coxeter, tenemos el grupo de Coxeter, y si se dan cuenta, o sea, partimos de una gráfica de Coxeter. Uh-huh. Entonces, al tener una gráfica de Coxeter, tenemos el grupo de Coxeter, tenemos los grupos generados por reflexiones, son de este tipo, son los grupos de Coxeter. Y los grupos de Artin van a ser extensiones de los grupos de Coxeter, quitando la involución. Cuando nosotros quitamos la involución, entonces tenemos un grupo de Coxeter, un grupo de Artin, perdón. Entonces, bueno, yo digo grupo de Artin-Tips, estoy diciendo que son grupos de trenzas, ¿no? Entonces tengo que decir por qué se le llaman grupos de trenzas generalizados. Uno de los ejemplos clásicos también de los grupos de Coxeter es el grupo simétrico. Uh-huh. El grupo simétrico, pues, son permutaciones. Entonces, la gráfica, el diagrama de Dynkin que nos codifica las permutaciones, pues es el AN menos 1. El grupo de Coxeter asociado al N-1 es el grupo simétrico de N elementos, donde los generadores, cada uno de estos generadores, nos va a representar una transposición consecutiva. Es decir, el 1 nos representa la transposición 1-2, el 2, la 2-3, el 3, el 3-4, el 4, el 4-5, y etcétera, ¿no? Y pues como en la primaria, ¿no? Podemos codificar los diagramas con flechitas, con dibujitos, ¿no? Entonces tenemos los dibujitos que son estos. Tenemos los 4 elementos de un lado y tenemos los otros 4 elementos del segundo lado y podemos unirlos desde la primera parte a la segunda. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que al 4 lo estamos asociando al 2, al 3 le estamos asociando al 4, al 2 le estamos asociando el 1 y al 1 le estamos asociando el 3, ¿no? Y pues aquí estamos dibujando las curvas, pues, de tal manera que estén en posición general. Queremos que no se vean mal, ¿no? Que se vean como un diagrama, ¿ya? Es así para no confundir a la maestra que nos puso el examen, ¿no? Así de, asocia la columna A con la columna B, ¿no? Entonces, pues esto es una permutación, pero pues hay muchas maneras de representar estos, ¿no? Hay muchas maneras de pasar estas líneas. Pero bueno, las distintas maneras de representar estas líneas van a las relaciones que tenemos en el grupo de Coxeter. Uh-huh. Ahorita voy a hacer un ejemplo donde se va a ver cómo podemos simplificarlas, ¿no? Pero bueno, a partir de esto, pues ya tenemos algo que es muy parecido a una trenza, ¿no? O sea, ya, como que ya huele a trenza, ¿no? Así ya parece como una trenza del cabello, ¿no? Entonces lo que hacemos es perturbar cada uno de los cruces. Uh-huh. Si cada uno de estos cruces nosotros lo perturbamos, pues entonces podemos hacer una trenza de verdad, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tenemos una trenza, ¿no? Aquí sí es una trenza porque son cuerdas que son disjuntas entre ellas y que viven en R3. Entonces están conectando 4 puntos de un lado, 4 puntos del otro lado, se mueven así monótonamente y no se intersectan entre ellas. Aquí no hay colisiones como en el caso del grupo simétrico, ¿no? Aquí no hay colisiones. Pero podemos moverlas pues como si fueran cuerdas. Entonces, estas son trenzas. Ajá. Y las relaciones de estas trenzas van a ser las relaciones del grupo simétrico con la relación de Coxeter, pero quitando la involución. Uh-huh. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tengamos una trenza, siempre podemos proyectarla a una permutación, simplemente olvidándonos de dónde estaban los cruces, ¿no? Así siempre podemos mandar una trenza a una permutación. Y esta es la extensión que tenemos acá, que había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos, si se dan cuenta, tenemos el grupo de Artin, el grupo de Coxeter. Podemos mandar generadores en generadores. Ajá. Las relaciones se sigue cumpliendo la misma, excepto la involución, ¿no? Entonces tenemos este morfismo.
el morfismo que manda el grupo de Artin en el grupo de Coxeter. Y en este caso, pues es el grupo de trenzas que se proyecta en el grupo simétrico y su kernel va a ser el grupo de trenzas puro, que en este caso va a ser todas las trenzas que empiezan y terminan en el mismo punto, ¿no? Que su permutación asociada es la permutación trivial. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? ¿No? Ya. Bueno, entonces con esto tenemos la relación, ¿cómo podemos, por qué se le llaman a estos grupos de trenzas generalizados, ¿no? Pero de alguna manera, lo que queremos hacer es encontrar cómo factorizar estas permutaciones, ¿no? Estas permutaciones son elementos, son simetrías generadas por reflexiones. De alguna manera queremos entender cómo podemos factorizarlas, cómo podemos encontrar una expresión distinguida de ellas, ¿no? Y en este caso, en el caso de las permutaciones, pues pasa algo muy bonito, que es factorizando las permutaciones, podemos factorizar, podemos encontrar una expresión mínima, que se llama una expresión reducida de nuestra dada permutación, eliminando bígonos. Uh-huh. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte viene la cuerda verde, atraviesa la cuerda negra y vuelve a atravesar la cuerda negra. Entonces, si atraviesa dos veces la misma cuerda, pues se está haciendo un bígono, ¿no? Es decir, si dos cuerdas se atraviesan dos veces, pues a fuerza se forma un bígono. Y lo que podemos hacer es eliminar los bígonos. Al final de cuentas, eliminar los bígonos no nos cambia la permutación. Por ejemplo, aquí viene el 3 y aquí viene hasta acá abajo y luego sube, ¿no? Y llega hasta el 4. Pero pues puedo saltarme el bígono, ¿no? Puedo bajar, sube y luego se va al 4 y no pasó nada, ¿no? Eso dicen aquí en Oaxaca, ¿no? Lo que el viento a Juárez, ¿no? Y aquí el 2, igual, ¿no? Viene y bordea el bígono y luego se va al 1, ¿no? Y queda así. Entonces, podemos ir eliminando los bígonos. Uh-huh. Cada vez que nosotros veamos un bígono, podemos irlo eliminando. Y cada vez que nosotros veamos un bígono, podemos irlo eliminando. Y en el momento en el que ya no haya bígonos, en el momento en el que ya no haya bígonos, entonces tenemos la expresión reducida. Esta expresión reducida es única, salvo movimientos de trenzas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos nuestra presentación del grupo de Coxeter, tenemos dos tipos de relaciones, ¿no? Tenemos dos tipos de relaciones, la involución y el de las letritas, ¿no? Entonces este tipo de movimiento le llamamos movimientos de trenzas, pues porque son al final de cuentas los movimientos de trenzas que viven en los grupos de arte, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos una expresión reducida, esta expresión reducida es única, salvo movimientos de trenzas. Ajá. Y en particular, esto quiere decir que la longitud, que podemos definir una función longitud. Porque si se dan cuenta, los movimientos de trenza son simétricas, ¿no? ABA cambia a BAB, ¿no? Entonces, estoy cambiando una palabra de longitud 3 por otra de longitud 3, ¿no? Entonces, son simétricas. No me cambia la longitud. Entonces, a partir de eso puedo cambiar, puedo definir la longitud de una expresión mínima, ¿no? Entonces, puedo definir la función longitud de los elementos del grupo simétrico, en este caso, como la longitud de la expresión mínima, que en realidad va a ser la longitud de la expresión reducida que estoy encontrando aquí. Uh-huh. Y, eh, y lo que es más, uh-huh, lo que es más, puedo darle un orden al grupo de Coxeter. Uh-huh. Puedo darle un orden al grupo de Coxeter. ¿Cómo va a ser este orden? Ese orden está dado aquí. Y el orden va a ser W0 es menor que W1 si es un sufijo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una expresión reducida de W1 y entonces puedo encontrar
una expresión reducida que empieza con W0. Ujú. Eso es, ¿no? Entonces, W0 es un sufijo de W1. Otra manera de decirlo, que es equivalente, es decir que la longitud de W1 es igual a la longitud de W0 más la longitud de W', ¿no? Que en este caso es la descomposición, ¿no? Y en particular, a estas expresiones reducidas de los elementos les vamos a llamar, bueno, pues tenemos estas expresiones reducidas y lo que podemos hacer es, estas expresiones reducidas pues son como diagramas, ¿no? De hecho son diagramas muy parecidas a las de las trenzas, pero ya dijimos que que estos diagramas son únicos salvo movimientos de trenzas. Entonces puedo asociarle la trenza tal que a cada uno de estos cruces, ¿no? Estos son cruces de verdad, le voy a asociar un generador positivo de las trenzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy cambiando este cruce por un generador positivo, generador positivo, generador positivo, siempre positivos, ¿no? Entonces, a estas trenzas, a esta imagen que estoy generando, estoy mandando a todo elemento del grupo de Coxeter, aquí, todo elemento del grupo de Coxeter le estoy asociando una trenza de veras, ¿no? A estas trenzas que le estoy asociando, les voy a llamar trenzas simples. Ujú. Entonces, las trenzas simples, yo puedo identificar una trenza simple siguiendo dos observaciones. Una, todos los cruces deben ser positivos. Es una trenza positiva. Todos los cruces son positivos. Y dos cuerdas no se deben atar, no se debe, dos cuerdas se cruzan a lo más una vez, ¿no? Se cruzan a lo más una vez porque ya dijimos que si se cruzan dos veces, entonces puedo eliminar un bígono, ¿no? Entonces, pues ya no funcionaría, ¿no? Entonces, a partir de esto estoy definiendo una sección, ¿no? Una sección del grupo de Coxeter a el grupo de Artin. Uh-huh. Esta sección es una sección de conjuntos, no es una sección de grupos. Uh-huh. Esto es importante. Entonces, a partir de esto, pues bueno, lo que sí puedo decir es que, y esta es la parte medular, ¿no? Es que puedo, a ver, me falta, ajá. Entonces, puedo dar una presentación del grupo de Artin en términos de estos generadores. Uh-huh. Aquí está. Uh-huh. Entonces, puedo dar una presentación, un grupo de Artin, en términos de estos generadores. Entonces, va a estar el grupo de Artin, el monoide de Artin, bueno, en este caso lo puse como monoide, pero el grupo de Artin va a estar generado por trenzas simples. Uh-huh. Si lo veo como monoide, voy a considerar el monoide primero. Entonces, el monoide va a estar generado por todas las trenzas simples. Uh-huh. Y va a tener la siguiente relación. Voy a decir que W0 por W1 es igual a W. Sí, solo sí, la longitud de W es igual a la suma de las dos longitudes anteriores, ¿no? Es decir, esto es una expresión reducida, nos da una expresión reducida de por sí, ¿no? Entonces, esta presentación va a ser importante en lo que sigue, ¿no? Ahorita regreso a esto, ¿no? Primero quisiera decir algunas cosas sobre el grupo de Artin, sobre el grupo de Coxeter. Una de las cosas bien importantes que dije acá es que este grupo, estoy dándole un orden al grupo de Coxeter, ¿no? Y le estoy dando el orden a partir de los sufijos. Uh-huh. Cuando considero estos generadores, el grupo de Coxeter es una retícula. Uh-huh. ¿Qué es una retícula? Una retícula es un conjunto parcialmente ordenado tal que
para cualquier par de elementos, siempre existe el máximo común divisor, ¿no? O la cota mínima superior, y también existe el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver cómo es la retícula del grupo simétrico de S4, ¿no? S4 pues está generado por 3 transposiciones, ¿no? A, B y C. Y aquí están las relaciones, ¿no? Esta es la relación de trenzas, es un hexágono, ABC. Entonces tengo ABA, aquí tengo BAB, es igual a ABA, ¿no? Cada uno de estos es un hexágono, BCB es igual a CBC, ¿ya? Entonces cada uno de los vértices es un elemento del grupo de Coxeter. Y las etiquetas, pues son por quien estoy multiplicando, ¿no? El elemento mínimo, pues va a ser la identidad, evidentemente, pero voy a tener un elemento máximo que va a ser este, ABC, BAB. Uh-huh. Esto es bien bonito porque en realidad también lo podemos ver como, esta gráfica, bueno, es como la gráfica de Kelly, esta también lo podemos ver pues como esférico, ¿no? Aquí lo podemos ver, es la esfera, ¿no? Y aquí está la relación ABA, está los hexágonos, que es la relación de trenzas, y la relación de conmutación, que son los cuadrados. Y podemos ver que el mínimo y el máximo, pues son antipodales, ¿no? Entonces, moverme en el grupo de Coxeter es equivalente a moverme en estas gráficas, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo veo el monoide, generado, el monoide de Artin generado como lo expliqué hace un momento, eh, este va a tener una estructura que es biautomática y que acepta lo siguiente, ¿no? Este monoide es cancelativo. Uh-huh. Este monoide es cancelativo, es decir, si tenemos AB igual a AC, entonces B igual a C, ¿no? Y es cancelativo por los dos lados. También tenemos que el monoide se encaja en el grupo de Artin. Uh-huh. Es decir, yo puedo considerar el grupo de fracciones asociado a este monoide y tengo que el monoide se encaja en este grupo. Uh-huh. Y como W es una retícula, entonces puedo tomar el máximo, que es el que les mostré acá. Uh-huh. Y a este elemento le voy a llamar el elemento de Garside. Uh-huh. Entonces lo que tengo es lo siguiente. Para cualquier trenza, ya no solamente en el monoide, sino en el grupo, para cualquier trenza, uh-huh, existe un único M, uh-huh, un M en los enteros, puede ser positivo, puede ser negativo, uh-huh, tal que alfa es igual a, existe un único M y una única descomposición en trenzas simples, que es S1, S2 hasta SL, uh-huh, que cumplen pues toda esta condición, ¿no? La condición esencialmente lo que te dice es que los elementos que te van quedando a la derecha no dividen lo que te va quedando a la izquierda, ¿no? Esencialmente es esto. Entonces, lo mejor que puedo hacer es un ejemplo, ¿no? Entonces, el delta, aquí el m puede ser positivo, puede ser negativo, es un elemento de los enteros, porque pues ya estoy considerándolo dentro del grupo de fracciones, aquí en esta parte, pero, es aquí, así, ¿no? Entonces, vamos a ver una descomposición de una trenza en simples. Ajá. Si se dan cuenta, veamos, aquí están las líneas, separándolos en simples, ¿no? Esta es la cuerda 2, cruza la cuerda 3 y cruza la cuerda 4 una vez, ¿no? Y aquí la 3 y la 4 se cruzan una vez. Entonces todo esto es un elemento simple. Este cruce ya no es simple porque está cruzando 3
está cruzando, ¿qué? La 3 y la 4 se están cruzando 2 veces. Entonces, hasta aquí es máximo simple, ¿no? Entonces, tengo una trenza y puedo irla separando en los máximos simples que pueda tener, ¿no? Pero ahora lo que queremos encontrar es esta descomposición mínima. Ujú. Esencialmente lo que tenemos que hacer es fijarnos en los cruces. Por ejemplo, este cruce, que es la cuerda 4, cruza la cuerda 1, pero este cruce no estaba aquí antes. Entonces lo puedo empujar, lo puedo subir de tal manera que queda aquí arriba. Entonces este elemento simple queda más grande. Uh-huh. Lo que quiero hacer es encontrar los elementos más grandes, ir encontrando elementos maximales, ¿no? Los elementos más grandes, los elementos simples más grandes que puedo encontrar dentro de la factorización de simples. ¿Ya? Entonces, pues aquí hago lo mismo, ¿no? Entonces ya empujé aquí en este otro caso, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí pero ahora para la segunda, ¿no? Entonces aquí se cruza, aquí tomando como 4 y 2, ¿no? Entonces 4 y 2 no se cruzaba antes, 4, no, a ver, 2 y 1, ajá. 2 y 1 aquí no se cruza, en la primera no se cruza, entonces quiere decir que lo puedo empujar para arriba, ¿no? Entonces lo empujo y ya me queda 2 y 1, aquí está, ¿no? Y es esencialmente lo que hacemos. Al hacer este tipo de movimientos, al hacer este tipo de movimientos, puedo obtener la factorización única que estoy teniendo aquí. Entonces, esto me da una expresión única de mis grupos, de mis elementos de mis trenzas, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que estoy haciendo es, mmm, voy a usar un poco de la palabra, y tal vez malamente, pero estoy como peinando las trenzas, ¿no? Es decir, de alguna manera estoy agarrando, estoy haciendo un chongo, ¿no? Que ese chongo es el delta M, ¿no? Estoy haciendo un chongo y después de ese chongo estoy peinando las trenzas de manera positiva, ¿no? Y las estoy separando, ¿no? Cada vez que encuentro una trenza maximal, le pongo una cinta y luego otra trenza maximal con respecto a la anterior la voy teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy encontrando una expresión única, ¿no? Para poder distinguir trenzas, ¿no? Y bueno, pues esto es como bien bonito porque pues nos tiene bastantes consecuencias. Para empezar, pues esta estructura es una estructura de Garside, se le llama una estructura de Garside. Entonces, cuando tenemos un grupo que tiene una estructura de Garside, automáticamente quiere decir que el grupo admite una solución polinomial al problema de la palabra. Uh-huh. El problema de la palabra es, tengo una presentación de generadores y relaciones y tengo una palabra, no sé, o sea, esta palabra pues me representa una clase de equivalencia dada por las relaciones. En principio, pues no sé si es la identidad o no es la identidad, ¿no? Pero a través de esto puedo saber si es la identidad o no es la identidad, porque pues esta forma normal pues va a ser trivial, ¿no? En el caso de que sea la palabra, ¿no? También, si un grupo tiene una estructura de Garside, va a ser libre de torsión, su centro va a ser Z, va a tener un centro cíclico, y su espacio clasificante va a ser de dimensión finita. Uh-huh. Entonces son 4 propiedades que son bien interesantes. Y una de las preguntas es si estas 4 propiedades son ciertas para todos los grupos de Artin. Uh-huh. Para cualquier grupo de Artin. Aquí en este caso, pues hicimos todo este ejemplo para el grupo simétrico, pero pues que es el tipo AN, pero nos podíamos hacer la misma pregunta para cualesquiera de estos tipos, ¿no? Y para cualquier gráfica de Coxeter que nosotros tengamos, nos podemos hacer la misma pregunta, ¿no? Y pues eh, resulta, me pasé aquí. Entonces, saber si tiene estructura de Garside es una pregunta más difícil, ¿no?
Pero si tiene estructura de Garside, automáticamente tiene estas 4 propiedades, ¿no? Estas 4 preguntas son preguntas que se tienen para todos los grupos de Artin. Pero lo que sí se sabe, y de hecho lo que demostró, bueno, Garside demostró esto, que demostró que el grupo de trenzas tiene esta estructura, que el grupo simétrico, bueno, que el grupo asociado el grupo de Artin asociado al simétrico tiene toda esta estructura, con la presentación estándar, pero Briscoe y Saito y Deligne, ellos demostraron que todo grupo de tipo esférico, todo grupo de Artin de tipo esférico tiene esta propiedad, tiene una estructura de Garside. Y la manera en la que lo hicieron fue esencialmente, bueno, es muy parecido a lo que platicaba acá, ¿no? Factorizar simetrías. Factorizando las simetrías, podemos darle una estructura de retícula al grupo de Coxeter asociado, y a partir de esa estructura de retícula se prueba toda esta otra parte, ¿no? Entonces, aquí la parte fundamental es encontrar una retícula, encontrar esta estructura del grupo de Coxeter o de los generadores, ajá, para el grupo, ¿de acuerdo? Entonces, Briscoe y Saito lo demostraron para los de tipo esférico. Delin, Briscoe y Saito lo hicieron de una manera muy combinatoria. Delin lo hizo de una manera muy geométrica. Eh, También se ha visto para algunos tipos de tipo esférico. Y los de tipo, perdón, de tipo afín. Ahorita voy a platicar un poco qué quiere decir esto de tipo afín. No sé si me da tiempo. Eh, pero esencialmente los grupos de Coxeter euclidianos, ¿no? Son aquellos que están asociados a los cristalográficos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos teselaciones, ajá, teselaciones generadas por reflexiones, caleidoscopios, ¿no? En RN, entonces tenemos asociado un grupo de Coxeter. Uh-huh. Estos grupos están bien clasificados. La pregunta es, ¿cuándo estos grupos aceptan una estructura de Garside? Y la respuesta no ha sido nada fácil. Todos estos resultados de Garza y de Lin son de los 70, ¿no? Y pues eso ha sido una pregunta que quedó abierta durante mucho, mucho tiempo. Apenas hace 2 años, McCammon encontró una solución para los grupos de Coxeter euclidianos, ¿no? Para los Artin euclidianos en general. Entonces, no voy a explicarlo todo, pero voy a decir más o menos qué es la parte fundamental, ¿no? De esto. Entonces, cuando nosotros consideramos a los grupos de Artin y a los grupos de Coxeter, consideramos sus generadores estándar. Es decir, consideramos esta celda, ¿no? Esta celda fundamental, y vimos que, bueno, y se puede ver, ¿no? Que en realidad todas las otras simetrías, todas las otras reflexiones, pues son conjugaciones de estas primeras dos, ¿no? Entonces, estos son los generadores estándar del grupo de Coxeter. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de considerar las generadores estándar, consideramos como generadores todas las reflexiones? Todas las reflexiones que están dentro de este grupo. Esta parte es importante y bonita, ¿no? O sea, todas las reflexiones que están dentro de este grupo. Entonces, esto nos va a dar otra presentación del grupo de Coxeter. Nos da otra presentación del grupo de Coxeter. Y podemos hacer lo mismo que hicimos con el grupo anteriormente, ¿no? Es decir, tomamos la presentación del grupo de Coxeter, pero ahora generado por todas las reflexiones, y le quitamos una involución y tenemos el grupo de Artin, ¿ya? Entonces, lo que nos podemos preguntar es, pues, ¿qué relación tiene ese grupo, no? ¿Qué relación tiene ese grupo y cómo se ve y qué pasa con todo esto, ¿no? Bueno, resulta, para el caso de trenzas, lo voy a hacer. Bueno, lo voy a mostrar. Para el caso de trenzas, pues tenemos lo siguiente. Las reflexiones, cuando consideramos todas las reflexiones, van a ser pares ordenados, ¿no? Bueno, pares, van a ser parejas, ¿no? 1, 6, 1, 2, 1, 3, 1, 5, que van a ser todas las transposiciones.
Estas son todas las reflexiones que tenemos. Entonces, en este caso, estas parejas, A y J, van a ser las trenzas. Ajá. Van a ser las trenzas que pasa la cuerda J sobre la cuerda I. ¿Ya? Entonces, pues aquí podemos imaginarnos, ¿no? El A1-4 es la cuerda que pasa el 1 sobre el 4 y el 4 sobre el 1, ¿no? Aquí lo estoy poniendo así nada más como líneas, pero pues esencialmente eso es lo que representa, ¿no? Son trenzas, ustedes lo tenemos que pensar esto como en un cilindro y los puntos están ordenados así alrededor del cilindro, ¿no? De forma circular y se están cruzando las cuerdas, ¿no? Si tenemos esto, las relaciones que tienen las trenzas, las reflexiones, son las siguientes. El grupo de trenzas ahora va a tener esta presentación. AIJ, AKL, AKL, AIJ, ¿no? Entonces, eh, mm, esencialmente es formar triángulos, ¿no? 1, 2, 4, 1, 2, 1, 4. Y aquí es lo que más o menos nos está dando, ¿no? Entonces, aquí obtenemos la nueva presentación. Ajá. Esta es la nueva presentación del grupo de trenzas. Este va a ser la presentación dual del grupo de trenzas. Y también podemos darle un orden. También podemos darle un orden. Ahora resulta que cuando vemos las particiones, ¿no? La retícula, los elementos del grupo de Coxeter van a estar ordenados por particiones no separantes. Entonces tenemos la partición trivial y vamos viendo todas las distintas particiones que podemos construir. Y a partir de esto podemos construir otra vez una retícula, ¿no? Entonces, aquí otra vez, la parte importante es construir una retícula sobre las simetrías, ¿no? Sobre las distintas factorizaciones que tenemos de nuestra retícula. Y si tenemos esta retícula, entonces vamos a tener otra vez, pues una estructura de Garside para el grupo. Ajá. Y aquí está, ¿no? Ahora nuestro elemento de Garside no va a ser el elemento máximo que teníamos anteriormente, sino ahora va a ser el producto de los generadores estándar. Ahora nuestro elemento de Garside va a ser, aquí está, aquí en este caso sería el sigma 1 por el sigma 2 por el sigma 3 por el sigma n, ¿no? Es decir, como ir multiplicando de manera consecutiva. Y bueno, esta estructura de Garside es diferente a la estructura de Garside original, pero al final de cuentas, lo que nos dice es que tal vez la estructura de Garside que tenemos originalmente no nos sirve, pero podemos utilizar otras estructuras de Garside, podemos tratar de construir otras estructuras de Garside, no sobre la presentación estándar, pero sobre la presentación dual. Y esencialmente a partir de eso es que bueno, demostrando que en realidad las factorizaciones de las isometrías, ¿no? Bueno, de un conjunto de isometrías en el euclidiano, en el Coxeter euclidiano, puede generar al de Artin. Es que McCammon hizo esto, ¿no? Pero bueno, esencialmente lo que quiero dejar aquí como transmitir en esta plática es cómo entender las simetrías, entender la geometría que hay detrás de las simetrías de los grupos de Coxeter, nos puede ayudar a entender la estructura combinatoria e incluso topológica de las trenzas, ¿no? Y pues bueno, y pues eso, ¿no? Entonces creo que con esto terminaría diciendo, pues, que están estos problemas, ¿no? De los grupos de encontrar estructuras, de encontrar esas soluciones para los grupos de tipo euclidiano, ¿no? Que es lo que nosotros estamos estudiando ahorita. Y pues ya, gracias.
Pues gracias, Bruno. Hay una pregunta, Carlos Cabrera, que si no importa la clase homotópica de la trenza ahí en el chat que puedes abrir. Eh, a ver, déjame ver. ¿De qué? A veces. Ah, yo puedo, Ajá. A ver, puedo, sí, puedo dime. recordar. Es que ya al final, cuando estás viendo la clase maximal, ya tienes más cuidado en la homotopía, pero al principio, cuando rompes los dígonos, no cambia la permutación, pero sí cambia la clase homotópica de la trenza. Ajá, no, de hecho lo que hago aquí es, yo empiezo con una permutación. Ujú. Empiezo con una permutación y lo que obtengo al final es una permutación, una expresión reducida, ¿no? Esta es una expresión reducida y lo que estoy generando es a partir de una expresión reducida le estoy asociando una trenza, ¿no? Sí. Por eso es una sección. Ajá. Va del grupo de Coxeter al grupo de arte. Tengo otra pregunta, perdón, si Ajá. puedo aprovechar. Sí, Es claro. sobre gráficas Sí. y sobre el teorema de Cartan-Dieudonné. Ajá. Está muy bonito, dice que si tienes la información geométrica de la gráfica completa, entonces las gráficas está determinada isométricamente. Ajá. ¿Qué tantas aristas le puedo borrar a una gráfica completa de manera que se sigue valiendo el teorema de Cartan-Dieudonné? Si agarro K4 y le quito dos aristas, es falso. ¿Es claro? A ver, no, creo que no entendí tu pregunta otra vez. ¿Cómo? Mira, su- su- supongo que tengo, la pregunta es, digo que una gráfica es isométrica si cuando sé las distancias de sus aristas está determinada isométricamente. O sea, dos gráficas con la misma información geométrica Ajá. son isométricas por una isometría. Ok. Eh, si la K4 es la gráfica con cuatro vértices, Ajá. Y si completamente le, conexo. si Ajá. le borro si le borro dos aristas, el teorema de Cartan-Dieudonné es falso, porque hay rombos que no son cuadrados. Ajá. Eh, Pero lo que no entiendo pero es cuál sí, es la relación entre el cartán de Dieudonné y y tu gráfica. entonces para cada n, ¿cuántas aristas puedo borrar de manera que el teorema de Cartan-Dieudonné se siga valiendo? Esto es, ¿cuántas aristas puedo borrar de manera que la gráfica siga siendo geométrica? No, Ah, no, ya. Ujú, ujú, ya. Ok. Cuando tú borras aristas en el... sí, ya te entendí. Sí, o sea, tú dices cuando agarras los puntos estos puntos, ¿no? Los A, I, B, I, ujú, que están completamente conexos. Ajá, más arriba en el lema, ajá, en el lema dice que si todas las distancias de todas las aristas de la gráfica completa están determinadas, entonces debe existir una isometría. Pero ¿qué tanta información ajá, puedo quitarle a este lema de manera que siga siendo válido? Perdón, ajá. Sí, confundí sí, el ya teorema entiendo. de Cartan con el lema. Ajá, a ver, déjame pensar. Si quitamos aristas isométricas, quiere decir que vamos a tener algunos puntos que no son. Ujú. No sé, a lo mejor la gente de gráficas sabe más. Perdón, si no, No, si no, no está está, bien. La si no respuesta está. es, no sé, tendría que pensarlo, pero así, lo que trataría de reducirlo a o sea, no, si tú le quitas las isometrías, la condición de isometría entre los puntos, es decir, si tú le quitas No, aristas, eso es lo que yo quiero saber. O ajá, sea, sí, es que si le quitas y a esas aristas, lo más probable es que ya, tal vez ya no te es una isometría, ¿ves? sí, yo sé. Tal vez ya no es una isometría, pero puede ser algo que es una isometría por otra cosa, ¿no?
Creo que si le quitas una arista nada más, sigue siendo válido ese lema. Ya, puede ser que sí. Y para números de vértices grandes, probablemente tengas libertad de quitar, de ignorar más aristas, más. Cuando digo ignorar aristas, quiero decir ignorar la distancia entre las aristas. Sí, sí, claro. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Sí, la verdad no estoy seguro, pero yo creo que sí se puede refinar esto. Ajá. Ya, gracias.